Hola, soy Ana Gabriela Gutiérrez Gómez. Este video es para el curso Prácticas Educativas mediadas por TIC. En este video quiero compartir una aclaración importante sobre el desarrollo de mi práctica. Cuando comencé, inicié trabajando el tema de preguntas personales y preguntas W question, ¿sí? Siguiendo la secuencia correspondiente a las partes 1 y 2, más adelante reescribí y adapté las clases de las partes 3, 4 y 5, enfocándolas en el tema de las rutinas diarias, basándome en el material que habíamos diseñado en grupo en la fase anterior. Para el tema de las rutinas utilicé una página web como recurso, pero también fue necesario hacer varias modificaciones en las presentaciones de Canva, ya que algunos enlaces no funcionaban correctamente. Además, noté que mis estudiantes necesitaban más oportunidades para practicar y responder, por lo cual modifiqué y amplié las presentaciones agregando nuevas actividades interactivas que les permitieran participar más activamente. Gracias a estos ajustes pude ofrecer materiales más dinámicos y adaptados a las necesidades de mi grupo. Ahora les voy a contar más detalladamente sobre esta experiencia, la cual creé pequeñas preguntas de reflexión estilo entrevista. ¿Cómo te sentiste al preparar la primera clase sobre preguntas personales? Me sentí muy emocionada y también bastante retada porque sabía que trabajaría con estudiantes de nivel 0, obviamente. Quería diseñar una clase que fuera accesible, motivadora y no los hiciera sentir intimidados, ¿ok? Me enfoqué mucho en buscar ejemplos sencillos y en planear actividades que los hicieran hablar desde el primer momento, pero sin presión. ¿Qué estrategias utilizaste para que los estudiantes se sintieran cómodos hablando de sí mismos? Desde el inicio traté de crear un ambiente muy cálido y seguro. Usé ejemplos personales, como contarles cosas simples sobre mí, y luego los invité a hacer lo mismo. También utilicé dinámicas de repetición, mucho modelaje y validé todas las respuestas, aunque tuvieran errores, para que no tuvieran miedo de equivocarse. ¿Cuál fue la pregunta personal que más motivó a los estudiantes a participar? Definitivamente las preguntas como "What's your favorite color?" o "What's your favorite food?" fueron las que más funcionaron. Son preguntas que todos pueden responder fácilmente y además les permiten compartir algo personal de forma sencilla, lo que hizo que animaran mucho más. ¿Qué dificultades observaste el enseñar a los estudiantes a hacer preguntas y responder en inglés? La dificultad principal fue el orden de las palabras en las preguntas. Algunos estudiantes mezclaban estructuras o traducían literalmente del español, lo que causaba errores, pero con paciencia, ejemplos y prácticas, poco a poco fueron internalizando las estructuras correctas. ¿Qué actividad dinámica crees que fue más exitosa en estas primeras clases? Una de las actividades que más éxito tuvo fue el speed dating de preguntas. Los estudiantes rotaban rápidamente y tenían que hacer y responder preguntas en menos de un minuto. Eso generó mucho entusiasmo, rompió el hielo y ayudó a que hablaran sin pensar tanto en los errores. ¿Cómo adaptaste la clase para que los estudiantes que eran más tímidos o tenían miedo de hablar? Para los estudiantes más tímidos les di la opción de escribir primero sus respuestas y luego leerlas.
También modelé mucho las respuestas antes de pedirles que hablaran. Además, creé pequeños momentos que practica en pareja, ¿sí? Antes de compartir en grupo, lo cual ayudó a que ganaran confianza. ¿Qué cambios harías si volvieras a enseñar estas clases de preguntas personales? Creo que integraría más materiales físicos o dinámicos sobre todo porque algunos estudiantes no se conectaban o no querían usar TIC. ¿Okay? También usaría aún más recursos visuales y juegos que permitan practicar las preguntas de manera divertida y más intuitivas. ¿Cómo ayudaste a los estudiantes a hablar de sus gustos y preferencias de forma natural? Trabajé mucho en darle fórmulas sencillas como I like o I love y acompañarlas siempre de imágenes de comidas, actividades o colores. Hicimos juegos donde completaban frases con palabras que ellos mismos elegían y eso hizo que sus respuestas fueran más personales y fluidas. ¿Qué errores comunes cometieron al construir frases sobre sus hobbies o actividades favoritas? Un error muy común fue olvidar la tercera persona con S, ¿sí? Cuando hablaban de otros. También al inicio mezclaban palabras en español con inglés o decían oraciones muy cortadas. Poco a poco, a través de correcciones suaves y ejercicios repetitivos, estos errores fueron disminuyendo. ¿Hubo alguna actividad que hiciera que se soltaran más al hablar? ¿Cuál fue? Sí, hacer mini presentaciones sobre sus gustos usando imágenes fue muy efectivo. Les pedí que seleccionaran una imagen que representara algo que les gustara y luego construyeran 2 o 3 frases. Eso les dio un apoyo visual y redujo mucho el miedo de hablar frente a los demás. ¿Qué materiales o apoyos visuales utilizaste para enseñar el vocabulario de rutinas? Utilicé muchos esquemas de rutinas diarias con imágenes. Despertarse, desayunar, ir a la escuela, etc. También mostré horarios simples con horas y acciones básicas para ayudarles a visualizar cómo organizar una rutina en inglés. Debido a la conexión, la página web fue muy importante para encontrar los recursos, pero descargué las presentaciones en PowerPoint para una mejor conexión del internet. ¿Qué verbo o expresión fue el más difícil para los estudiantes aprender o recordar? Creo que get up fue el más complicado porque no es un cognado y no lo asociaban de inmediato. ¿Okay? También expresiones como brush, my teeth, les costaban un poco, necesitaron mucha repetición, gestos y práctica contextualizada para lograr recordarlas. ¿Cómo trabajaste la estructura del presente simple de forma práctica con ellos? Usé frases modelo que luego ellos personalizaban. Por ejemplo, yo decía, I get up at the 7 a.m. y luego ellos cambiaban el horario. También hicimos actividades donde debían escribir su rutina completa, lo cual reforzaba la estructura en un contexto real. ¿Qué técnica utilizaste para enseñar la diferencia entre I get up y I am getting up? Si surgió la duda, usé la comparación visual, dibujaba un reloj para mostrar que I get up es algo que sucede todos los días a la misma hora y I am getting up es lo que pasa justo ahora. También hicimos role plays actuando cada situación, lo que ayudó muchísimo a entender la diferencia. ¿Qué actividad de producción, escribir o hablar sobre su rutina consideras que fue más efectiva? Una de las actividades más exitosas fue pedirles que escribieran 3 acciones que hacían
cada mañana y luego compartirlas oralmente. Eso los ayudó a conectar la escritura y hablan, reforzando vocabulario y estructuras de manera práctica. ¿Qué habilidades en tus estudiantes viste mejorar más en estas primeras 6 clases? Sin duda mejoraron su confianza para hablar en inglés y su habilidad para formar frases básicas. También noté que ampliaron su vocabulario de manera rápida, especialmente en temas cotidianos como gustos, actividades y rutinas. ¿Qué cambios notaste en su confianza para comunicarse en inglés? Al principio muchos tenían miedo de equivocarse o se quedaban en silencio, pero a partir de la 4ª clase ya se animaban a responder aunque no estuvieran 100% seguros, y algunos incluso se lanzaban a hacer preguntas espontáneamente. ¿Cómo evaluaste o verificaste que los estudiantes realmente entendieran los temas? Utilicé mis evaluaciones orales, preguntas rápidas en clase, juegos de completar frases y pequeños párrafos escritos donde contaban su rutina o sus gustos. Estas actividades me permitieron ver de inmediato si habían comprendido. ¿Qué te sorprendió gratamente durante esta primera etapa de clases? Me sorprendió la rapidez con la que la mayoría avanzó. A pesar de ser nivel 0, muchos estudiantes mostraron un gran entusiasmo y lograron hablar con más soltura de lo que esperaba en tan poco tiempo. ¿Cómo te sientes ahora, después de haber completado las primeras 6 clases? Me siento muy satisfecha y agradecida por la experiencia. Fue un proceso de mucho aprendizaje también para mí y me motiva a seguir creando clases dinámicas que logren inspirar a los estudiantes, incluso aquellos que son más retadores en cuanto a motivación o conexión tecnológica. En conclusión, esta primera etapa de clases fue una experiencia muy enriquecedora, tanto para mí como para mis estudiantes. A pesar de ser un grupo de nivel 0, la mayoría mostró un gran entusiasmo, avanzó rápidamente y se sintió cada vez más cómoda participando en inglés. Me alegró ver cómo actividades sencillas, el uso de apoyos visuales y dinámicas de práctica constante ayudaron a mejorar su confianza y su capacidad para expresar. Entre los aspectos más positivos, destaco el compromiso de las estudiantes, la buena acogida de las actividades y cómo lograron construir frases básicas sobre sus gustos y rutinas en poco tiempo. También me siento satisfecha de haber podido adaptar los materiales para responder mejor a sus necesidades, solucionando los problemas técnicos y ofreciendo más ejercicios prácticos. Sin embargo, reconozco que todavía hay aspectos que puedo seguir mejorando, como ofrecer opciones más accesibles para quienes tienen dificultades con las TIC y seguir diseñando actividades que fortalezcan aún más la producción oral espontánea. Esta experiencia me motivó a seguir aprendiendo, a ser flexible y a buscar siempre estrategias que permitan a cada estudiante avanzar a su ritmo. Estoy muy agradecida por todo lo que aprendí en este proceso y con muchas ganas de seguir creciendo como docente. Gracias.